Escuchemos Juan 18, versículo 1 al 11. Esta es la palabra viva de nuestro Dios. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste ninguno, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Y Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Podemos sentarnos. Hermanos, esta es nuestra cuarta exposición en estos 11 versículos. Y es que aunque ya hemos predicado algo de este texto por 3 domingos anteriores, hay algo más que no estaría dispuesto a pasar. No estaría dispuesto a pasarlo sin exponérselos, hermanos. Porque creo que es de mucha bendición para seguir abriendo nuestro entendimiento de la cruz de Cristo, para encender nuestros corazones y afectar nuestra vida. Y tampoco deseo escatimar esta predicación a fin de que tú, que estás entre nosotros, que todavía no estás en Cristo, que escuchas constantemente el Evangelio, una vez más seas expuesto a Él, por si el Señor tenga misericordia el día de hoy de que te arrepientas y vengas a sus pies. ¿Y a qué parte de este texto me refiero, en la cual nos vamos a enfocar? Versículo 10 y 11. Si ustedes recuerdan, no hemos dado la propia atención a este texto. Versículo 10 y versículo 11. Cuando dice: Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Pongámonos en contexto para entender este texto apropiadamente. Recuerden que estamos en las últimas horas de vida de nuestro Señor. Ya va a la cruz, le faltan unas horas. Esta es la noche antes de su muerte, ¿sí? Ya vimos que vino Judas con una gran multitud. Los otros evangelios nos dicen que antes de que llegara la gran multitud, Jesús fue a orar a solas al huerto y estaba diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Después un ángel viene, lo fortalece, como nos dicen los otros evangelios, y lo anima para seguir adelante en su obra. Bueno, Judas viene, no se nos narra en Juan, pero se nos dice que que Judas besa a Cristo, y Cristo le responde diciendo: amigo, ¿con un beso me entregas? Hermanos, una vez más predicándole Jesús a Judas, diciéndole: amigo, ¿qué estás haciendo? Pero bueno, Judas consuma su obra, y ese es el contexto. Sí, la noche es oscura. Algunos me han preguntado:
¿por qué Judas tuvo que dar una señal de quién era Cristo? Si era un maestro público, ¿no era conocido? Sí era conocido, pero hermanos, si alguno de ustedes ha estado alguna vez en el bosque, donde los árboles pueden cubrir incluso un poco del brillo de las estrellas y la luna, se recordarán, hermanos, que uno ni siquiera puede ver su mano a esta distancia, ¿no es cierto? La oscuridad llega a ser tan abrasadora que uno no puede distinguir, y habiendo muchos y siendo un momento tenso, se necesitaba dirección sobre quién era Cristo, y es por eso que se acerca Judas a besarlo. Bueno, en ese momento, Pedro hace algo, saca su espada e intenta herir al siervo del sumo sacerdote, a Malco. Ahora, debemos entender algo, hermanos. No le atinó, iba por la cabeza. No crean que quería cortar la oreja, ¿sí? Que Tino sí quería cortar la oreja, no. Él iba por la cabeza, él quería matar a Malco por lo que estaba haciendo. Y Jesús le dice, Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Qué estás haciendo, Pedro? Una vez más estás actuando arrebatadamente. Te ordeno que metas tu espada en la vaina. Hermanos, este evento nos hace preguntarnos, ¿por qué Jesús ordena a Pedro que meta su espada en la vaina? ¿Cuál es la razón por la que nuestro Señor Jesucristo no permite que lo defiendan por medio de la violencia, por medio de la espada? ¿Cuál es la razón? Hermanos, me gustaría resolver esta pregunta con ustedes, a fin de que seamos instruidos en esta verdad, a fin de que podamos, al responder a esta pregunta, enamorarnos más del Evangelio de Cristo. Pero antes de llegar a nuestra pregunta, a nuestra respuesta principal, me gustaría, hermanos, dar una respuesta que, aunque está velada en nuestro texto, no está tan clara, sí está en los otros evangelios y a través de las escrituras. Y mi primera respuesta a esta pregunta, ¿por qué Jesús no permitió que Pedro lo defendiera por la espada? Mi primera respuesta a esta pregunta es, porque no le era permitido a Pedro ejercer violencia contra la autoridad que Dios estableció. A ver, hermanos, ¿era bueno lo que Pedro iba a hacer? En un sentido, ¿era bueno defender a su maestro? Sí, era bueno. Hermanos, la verdad es que su reacción no nos preocupa. Cuando lo leemos no nos preocupa. Nos preguntamos por qué los otros no es cierto? ¿Por qué nada más Pedro? ¿Por qué los otros no agarraron aunque sea piedras y las aventaron? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de defender a Cristo con la espada de tal manera que Jesús le prohíbe a Pedro que lo haga? Hermanos, porque al cristiano no le es permitido usar la violencia, la espada, para defenderse de la autoridad que Dios estableció. En otro evangelio tenemos que Jesús le dice a Pedro, el que mata a espada debe morir. ¿Qué les está diciendo? En el pacto con Noé, hermanos, en el pacto que empieza nuevamente las cosas, la recreación con Noé, Dios le dice a Noé, esta es una regla que es permanente entre ustedes. El que a espada mata, a espada debe morir. O sea, que cualquiera que mata injustamente debe ser castigado con su propia vida. Cuando Jesús le dice a Pedro, mete tu espada, porque el que espada mata, espada debe morir, le está diciendo, Pedro, es injusta la defensa que estás intentando ejercer. Y si tú actúas y lo matas, entonces deberás morir a espada, porque la muerte, ese asesinato es injusto. A ver, esto nos mete en varios problemas que tengo que intentar desenredar.
Ahora, este no es el punto principal del texto, lo digo brevemente y si alguien se queda con una duda, al final del sermón podemos platicar amablemente, ¿sí? Pero déjenme aclarar algunas cosas. Yo creo que el cristiano se puede defender. Yo creo que el cristiano se puede defender de las agresiones individuales, ¿sí? Por ejemplo, si algún día un hermano escucha en su casa ruidos de un ladrón que se está metiendo, hermanos, deberíamos usar de la fuerza para detener tal acción injusta, ¿sí? De hecho, yo creo que si incluso no es suficiente la mera fuerza física momentánea y tenemos que herirlo de alguna forma, deberíamos hacerlo por tal de defender a nuestra familia. Incluso, si por esa defensa la muerte del ladrón o del delincuente se llega a efectuar, yo creo que el cristiano no pecó por eso, ¿sí? Por eso digo, esto no es mi principal punto y si no lo crees exactamente como yo no hay problema, pero esta es mi convicción a la luz de las Escrituras. Así que el texto, no estoy diciendo que no nos podemos defender de un delincuente. No estoy diciendo que debemos, si nos toca un ladrón la puerta, vengo a robar, pasa compañero. No, debemos detenerlo, debemos usar la fuerza y si es posible y es necesario, tenemos que herirlo para defender nuestro hogar. De hecho, yo tengo la postura que no es ilegítimo como cristianos, incluso la posesión de un arma para la defensa personal. Me estoy metiendo en muchos problemas, ¿verdad? Hablamos al final, hermanos. Ya sé de qué va a ser el estudio de las 6. El cristiano y la violencia. Ok. Alguien me podrá decir, y bueno, ¿qué quiere decir que debemos poner la otra mejilla? Hermanos, eso es una cuestión de una enseñanza del día a día. Esa es una cuestión de una enseñanza de algo que se nos hace, por ejemplo, que alguien nos hizo una ofensa y nosotros no estamos deseosos a hacernos justicia por la propia mano. No tiene nada que ver con defender nuestro hogar. No tiene nada que ver con actuar con valentía para que no le hagan daño a nuestros seres queridos. Entonces, no estoy diciendo que el cristiano no se puede defender de un delincuente. Tampoco niego que el cristiano se pueda defender por medio de la ley de algunas acusaciones del Estado, ¿sí? El Estado puede acusarnos, pueden buscarnos de los impuestos y demás, y el cristiano puede defenderse con un abogado. No estoy diciendo que el cristiano no debe hacer nada. Mi punto es que la Biblia nos enseña que el cristiano, déjenme decirlo así, no puede hacer revolución contra la autoridad establecida por medio de la violencia. El cristiano no puede ejercer la coerción, no puede ejercer la violencia física para defenderse o buscar sus derechos y demás. Ese es el punto del texto. O eso es una de las enseñanzas, hermanos. Cuando hay un Estado, miren, si el gobernante, si el presidente tiene posturas que nos conviene porque son cristianas y demás, bien, fue bueno para nosotros. Pero si no, y es un gobierno malvado, perverso, con posturas perversas en cuanto al aborto, en cuanto al matrimonio y demás, el cristiano puede usar la boca, el cristiano puede usar los medios, medios sociales, el cristiano puede usar la pluma, ¿sí? Puede usar la escritura para defenderse, para argumentar, pero el cristiano no tiene derecho de usar las armas para ir en contra del Estado, porque el Estado ha sido puesto por Dios, incluso cuando es malvado, el cristiano individual no tiene derecho de atacarlo. Hermanos, nuestras diferencias con el Estado se manifiestan por la boca, pero nunca por la violencia. De manera que aquí tenemos una enseñanza y es esta. La razón por la que Pedro no podía
usar la espada es porque este gobierno que venía por Jesús tenía la autoridad de Dios en ese momento, y por lo tanto Pedro como cristiano no podía defenderse por medio de esta violencia. Tengo que ser breve aquí, no puedo justificar mucho, sino más bien tengo que llevarlo a la aplicación. Y déjenme llevarlo a la aplicación. Esta es nuestra aplicación. Tengamos celo, pero conciencia. ¿Qué quiero decir? A ver, ¿Pedro tenía celo o no? Hermanos, fue valiente en ese momento. Usó la espada, se atrevió. Qué bien es un hombre con celo. La verdad es que un hombre sin celo, decían los antiguos, es miserable. Qué triste ser apático. Qué triste no tener un motor, una fuerza, intensidad para la vida. Miserable. Y hablando en el cristianismo, que es muy bueno tener celo. Es muy bueno tener celo para las cosas de Dios, para las cosas santas. Pero hermanos, tener mucho celo sin ciencia es también muy peligroso como no tener celo, ¿sí? De hecho, dijo un hombre respecto al celo sin ciencia, que es como un hombre con una espada filosa, pero ciego. Imagínense cómo sería en la batalla ese hombre. ¿Heriría a alguien? Sí, pero quizá de los malos y de los buenos, ¿verdad? Celo sin ciencia es un peligro. Pedro tiene celo, pero no tiene ciencia. No está informando su celo por medio de la revelación de Dios. Y hermanos, eso es peligroso. Escuchen lo que un antiguo dijo de esto, hablando de Juan 18:10. Dice: esta doctrina es sumamente digna de atención, pues nada es más común que defender bajo el manto del celo todo lo que hacemos como si fuera importante, si Dios lo aprueba o no. Hermanos, y de esto nos han tocado muchos, y a veces nosotros somos de estos. A mí me ha tocado hablar con personas que dicen: no, es que tengo celo para que Dios ponga una iglesia en cada estado, y por lo tanto me nombro pastor, ¿sí? Me impongo las manos como pastor. No hacen eso obviamente, pero es lo que prácticamente terminan haciendo. Y ahí tienes un montón de personas que se levantan solas sin someterse a una iglesia, sin estar sometido a una iglesia. Mucho celo, pero poca ciencia. Mi amigo, la respuesta es: qué bueno que tienes celo. Sométete a una iglesia y hazlo en el orden de Dios. No le quieras ayudar a Dios con tu desorden. No va a bendecir tu desorden. Hermanos, y como esto hay mucho. Jóvenes que tienen mucho celo y por lo tanto se levantan para plantar iglesias solitos. ¿Quién dice que ese es el orden de Dios? Ahora, apliquémoslo a nosotros, hermanos, porque esto no es tan raro en nuestras vidas. Hermano, ¿estás hiriendo a tu familia al poner cargas y mandamientos sobre ellos por tu celo, pero los estás asfixiando? Cargas de tus preferencias, de tus gustos. Quizá tú tienes ese gusto déjenme usar una ilustración vana, ¿sí? Quizá tú tienes ese gusto de no comer la carne por alguna razón, y por lo tanto tengamos esta convicción en la casa: de ahora en adelante no habrá más de este alimento. Hermanos, ¿cuántas de tus leyes dentro de la casa son injustificables, que solamente están oprimiendo a tu familia, solamente las están aplastando? A veces lo hacemos, hermanos. Yo particularmente no disfruto la felicitación en el día del cumpleaños. Es algo que me da pena. No me gusta que me digan, mi familia cercana sí, mis niñas sí, que me hagan sus cartelitos y todo, pero no disfruto tanto. Pero ¿por qué castigar a los hijos? ¿Por qué castigarlos si para ellos puede ser un día bonito? ¿Por qué imponer esas reglas? Y estoy siendo otra vez con ejemplos
generales para que cada uno lo aplique. Hermano, ¿lo estás haciendo? Hermana, ¿lo estás haciendo en tu hogar? ¿Estás presionando sobre cosas que Dios no presiona y simplemente lastimando en tu hogar? Hermanos, ¿qué tal la exhortación en la iglesia? A ver, la exhortación es importante en la iglesia y debemos exhortarnos en el pecado, pero tengamos cuidado, hermanos, que nuestras preferencias no se vuelvan la razón de nuestra exhortación. Yo tengo convicciones particulares respecto a qué escuela dar, qué método hacer, por qué prefiero el homeschooling, por qué tengo mi postura en cuanto a los hijos, cuántos se deben tener, pero no debe andar uno ahí por afuera castigando a los demás si es algo en lo que la Biblia no manifiesta total y absoluta claridad e incluso no es algo elemental. Y estamos castigando a los hermanos. ¿Cuántos de tus hermanos cercanos se han alejado de ti porque has puesto cosas no solo secundarias, sino de tercer grado o cuarto grado? Tan importante que has perdido amistades o cercanía con los hermanos por eso. Hermanos, tengamos cuidado. Que nuestro celo esté fundado en la palabra de Dios. Y como iglesia tengo un llamamiento, hermanos. Que esta iglesia tenga un estandarte sobre todos, que si por algo será conocida esta iglesia, hermanos, sea por predicar a Cristo y a este crucificado sobre todas las cosas. Sí, estoy de acuerdo con el homeschooling, sí, estoy de acuerdo con otras posturas, pero nada de eso es central y lo más grande que tenemos. El evangelio, hermanos, debe ser nuestro mensaje central en esta iglesia. Y si por algo vamos a morir y dar nuestras vidas, que sea esto. A ver, déjenme ser más molesto y claro en esto. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, hermanos, una vez me preguntó alguien, no sé si fue mi esposa, me dijo, ¿qué pasaría si algún momento el Estado te ordena que envíes a tus hijos a las escuelas públicas? Bueno, voy a hacer lo más que pueda por no hacerlo. Tengo convicciones fuertes para intentar no hacerlo. Y voy a defenderme y si me tengo que meter en un poco de burocracia y demás, lo haría. Porque creo que lo ideal es que los padres eduquen a sus hijos. Pero me preguntó, ¿y qué si te meten a la cárcel por no llevar a tus hijos y ya no puedes predicar el evangelio? ¿Saben cuál fue mi respuesta? No lo haría. Si me van a meter a la cárcel y voy a ser limitado de predicar el evangelio porque me oponga a que lleve a mis hijos a la escuela, no es algo que amo, el homeschooling, pero no es una línea en la cual daría mi vida. El evangelio lo es. El evangelio lo es. Y si en algún momento el Estado presiona tanto que hermanos, va a ser los que más faltan, estoy seguro. A lo mejor hasta reprueban por faltas. Pero la línea de muerte es el evangelio, hermanos. Y como iglesia tengamos esto en claro. Porque a veces otras doctrinas, otras posturas, bonitas, preciosas, como sea, se pueden volver la principal y el estándar de la iglesia. Cuando no debe ser así. Hermanos, la línea de muerte, el mensaje, la verdad por la que tenemos que dar nuestras vidas es el evangelio, la adoración en el día del Señor. Esas son cosas por las que tenemos que luchar. Esas son cosas por las que tenemos que arriesgar a nuestra vida. Es el evangelio, hermanos. No soy un evangelista de homeschool. No soy un predicador del evangelio de homeschool. No, mi evangelio es Cristo y este crucificado. Y ese es el mensaje por el cual como iglesia tenemos que morir. Hermanos, que nuestra ciencia que nuestro suelo esté bien informado. Entonces, que como iglesia tengamos este estándar sobre todos. El evangelio, Cristo y este crucificado. Ahora, del celo de Pedro entendemos que nuestro celo debe tener ciencia, pero no solo debe tener ciencia. Y una cosa más, hermanos. Busquemos bañar nuestro celo de oración. Pedro no oró, ¿se acuerdan? Pedro no oró. Y entonces viene a cortar orejas. Hermanos,
¿qué hubiese sido si Pedro oraba? Ahora, déjenme que veamos algo. En un momento Pedro va a negar a Cristo 3 veces. Hermanos, es que cuando no bañamos nuestro celo de oración, no solo nuestro celo va a estar desbordado y con error, pero además vamos a caer en el pecado, en la proclividad de elegir ciertas acciones en donde tener celo y otras en donde no. ¿Sí? Si se trata de defenderte, mira, Señor, veme. Pero si se trata de confesarte, incluso cuando está mi vida, ya no te voy a confesar, ya no voy a tener celo. Hermanos, tengamos cuidado entonces de tener una vida cristiana con celo, con ciencia y con oración, para que no seamos selectivos en nuestras batallas. Algunos no tienen problema para venir el domingo, es algo sencillo, es algo con lo que pueden, ya están acostumbrados. Pero dar el miércoles para la oración, ¿pero cómo? Entonces sí anda exhortando a los hombres para que hagan ciertas cosas, pero él está eligiendo sus propias batallas. Él está eligiendo lo que hace y lo que no. Hermanos, que cuando exhortemos a alguien veamos que en nuestro corazón estamos siendo congruentes y completos en nuestra forma de caminar. Porque cuando no estamos en la oración, esto es frecuente, esto es común, que elijamos las batallas en donde tenemos celos y aquellas que ignoramos por completo. ¿Cuáles ignoras tú, hermano? Hermano, en cuáles tú tienes mucho celo, pero en algunas que ni un poco. ¿Qué áreas? Tengamos cuidado en esto. Esa es la respuesta en la que no nos vamos a enfocar principalmente, pero creo que tenemos buena exhortación y enseñanza. Pasemos a la segunda respuesta. ¿Por qué Jesús prohíbe a Pedro que use la espada para defenderlo? Primera razón, primera respuesta, porque no es legítimo para el cristiano usar la coerción y la violencia para defenderse por medio de las armas del Estado. No es permitido. Segunda razón, versículo 11. Jesús dice: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. La razón principal es esta: porque cuando Pedro está defendiendo a Cristo con la espada, está cayendo en un antiguo error. Intentar obstruir a Cristo de completar la obra para la cual fue llamado. Déjame decirlo en palabras más sencillas. La razón por la cual Pedro estaba errado es porque estaba estorbando el gran plan de todas las edades. Porque Pedro, humanamente hablando, horizontalmente hablando, estaba estorbando el glorioso evangelio de Cristo. Porque Pedro, digo que como en antaño, porque hace un tiempo el mismo Pedro dijo al Señor: Señor, que tal no te acontezca. Por favor, no vayas allí, no vayas a Jerusalén. Ya había intentado obstruir el gran evangelio, el gran plan de todas las edades. Y por lo tanto, así como antes lo reprendió, ahora nuevamente lo reprende. Pedro, no te permito que me defiendas porque obstruyes el plan de todas las edades. ¿Y cuál es el plan de todas las edades? Hermanos, déjenme explicar este precioso plan en 3 sencillas palabras. El plan de todas las edades en 3 sencillas palabras. Amigo, graba estas palabras en tu mente y tendrás el mensaje del evangelio frecuente en tu corazón. ¿Cuáles son estas palabras? La copa, el Padre y el Hijo. La copa, el Padre y el Hijo.
En estas 3 palabras se resume el plan de todas las edades. Pedro lo estaba obstruyendo con su acción. Jesús dice, no lo hagas, que hay algo que tengo que hacer. ¿Qué es eso que tenía que hacer? ¿Qué es eso en lo cual Él está dispuesto a reprender a su discípulo y decir, no me defiendas? Tengo que acabar algo. ¿Qué era ese algo? Veamos la copa. Jesús dice a Pedro, la copa que el Padre me ha dado. Entendamos en primer lugar que la copa es un símbolo, ¿sí? La copa no se refería a una copa literal. Jesús no estaba pensando en un cáliz literal. Él estaba hablando de forma simbólica. ¿Y de dónde toma Jesús el concepto de la copa? ¿De dónde sabe este concepto? Obviamente del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, hermanos, nos presenta el símbolo de la copa en al menos 2 formas. 2 formas. A veces la copa es un símbolo de bendición. Por ejemplo, no vayan aquí, pero escuchen lo que dice el Salmo 16. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. O sea, está diciendo, Él es mi herencia, Él es mi bendición, Él es mi copa. Y en el Salmo 23 se dice, aderezas mesa delante de mis angustiadores, la copa está rebosando. ¿Sí? La copa está rebosando. El símbolo de la copa en el Salmo 23 es una copa, hermanos, de bendición. ¿Por qué? Hermanos, porque en el Antiguo Testamento se nos enseña que el vino es algo que alegra el corazón del hombre. Es algo que trae alegría al corazón del hombre. Es cierto, hay una forma pecaminosa de usar el vino y es la borrachera. Pero tal cual el vino en el Antiguo Testamento suele verse como algo que es de bendición, algo que va a traer alegría, que va a traer solaz, que va a traer contentamiento. Y por eso cuando se dice en el Salmo 23 que mi copa está rebosando, la idea es de un banquete en donde hay suficiente vino, una copa suficientemente llena para tener alegría en ese banquete. Así que la copa a veces significa bendición. Quiere decir la presencia de Dios, la alegría que Dios da, el rostro que Él muestra a los hombres y demás. Pero en otras ocasiones, la copa nada tiene que ver con la bendición. Vean por ejemplo el Salmo 11. Dice, sobre los malos hará llover calamidades. Amigo, escucha esto. Joven, señorita, que no estás en Cristo, escucha esto porque está hablando de ti. Salmo 11 dice, sobre los malos, o sea, sobre ti, hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador. Serán la porción de la copa de ellos. Dios le dará una copa a los pecadores. Y esta copa contiene fuego, azufre, viento abrasador, juicio, castigo, dolor. La pregunta entonces es, ¿a qué se refiere nuestro texto cuando dice la copa que el Padre me ha dado? Bueno, es evidente, hermanos, por nuestro texto y por los otros evangelios, que la copa aquí se refiere a maldición. A maldición. ¿Por qué? Bueno, no tengo que demostrarlo con un texto, sino con su memoria, con un texto que está en su memoria. Y es este. Jesús dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si fuese la copa de bendición, ciertamente no oraría, pásala, diría, Padre, te agradezco por la copa de bendición. Pero es de maldición. Y por lo tanto dice, Padre, si es posible, pasa esa copa. Padre, lo que hay en esa copa me trae angustia, porque sé que lo que hay allí es
fuego, azufre y viento abrasador. Abran sus Biblias en Isaías 51. Usemos este texto para expandir nuestro entendimiento respecto a el contenido de la copa que Cristo iba a beber. La copa que Cristo iba a beber. Versículo 17. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Imagínense una copa con una bebida con hierbas amargas, con hierbas espesas que para nada es grato a la boca. Dice, lo bebiste, bebiste eso hasta los sedimentos. ¿A qué se refiere con los sedimentos? Todas esas basuritas del té, ¿sí? De las hierbitas, todo eso que queda, que es lo peor, ¿verdad, niños? De los tés de sus mamás de la enfermedad, ¿sí? ¿No les han dado de esos, de la hierba del bosque, de quién sabe dónde, y que se queda hasta abajo, niños, como basuritas? Y se las toma uno y sabe feo. Síganselas tomando, pero sabe muy feo. Bueno, a eso se refiere. Dice, hasta la última gota bebiste. A ver, entendamos este texto a la luz de toda la Escritura. ¿Por qué está diciendo Dios que Israel bebió la ira? Deuteronomio nos dijo que si Israel obedecía, Dios lo iba a bendecir, pero que si desobedecía, iba a traer juicio. ¿Cuál era el juicio de Dios? El juicio de Dios era su mano de ira, su castigo, que iban a ser llevados en cautiverio. Las mujeres iban a sufrir, los niños iban a sufrir, los hombres iban a morir a espada. Iba a caer un gran juicio sobre la tierra. Dice, Israel, ya te lo di, ya te di a beber de mi juicio, de mi ira. Entonces, entendamos algo, no solo hay sufrimientos, angustias, sino que estos sufrimientos y angustias es la ira de Dios. ¿Qué hay en la copa? La ira de Dios está en esa copa. Versículo 22 del mismo texto de Isaías 51. Así dijo Jehová el Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más los beberás. En la copa hay juicio, hay aturdimiento, hay angustia. En la copa hay de esos dolores que te hacen doblarte hasta el piso, que te hacen caer en suma angustia. Amigo, ¿entiende esto? Jesús bebió de esta copa. Ahora, si me permitieran ser un poco más específico sobre qué es lo que precisamente había en la copa, podríamos decir tres cosas. Tres cosas en particular tenía la copa de la ira. En primer lugar, estaban los sufrimientos físicos de Cristo. Hermanos, amigo, entiende que lo principal del sacrificio de Cristo no es los sufrimientos físicos, pero cuán importantes son, ¿sí? O sea, la muerte de Cristo no hubiese podido ser sin sufrimientos físicos, por una clara razón, y la razón es esta, porque el que peca debe ser castigado, ¿cierto? El hombre peca solo con el espíritu o también con el cuerpo. Con el cuerpo. Bueno, si Cristo iba a morir, no por sus pecados, porque Él no tiene ni uno, sino por nuestros pecados, su cuerpo debía ser también herido, castigado. Yo creo que toda esa violencia que se generó en el cuerpo de Cristo realmente fue instigada por Satanás, así como el cuerpo de Job
fue lastimado por Satanás, así el cuerpo de Cristo lo fue. Pero en última instancia tienes que saber que era el plan de Dios que el cuerpo de Cristo fuese tan lastimado, porque sin derramamiento de sangre no habría remisión de pecados. Si pecamos nosotros en cuerpo, necesitamos un Salvador que sufra no solo las angustias del alma, sino también el castigo en el cuerpo. Y ese fue nuestro Señor. ¿Qué otra cosa había en la copa? Castigo de Dios. Castigo de Dios, hermanos. Y gracias a Dios, nunca vamos a saber qué es esto. Miren, déjenme adelanto al tercer punto para aclarar lo que quiero decir con castigo de Dios. El tercer punto que había en la copa es abandono. ¿Sí? El Padre abandona al Hijo. El pecado trae como consecuencia que Dios nos abandone. Bueno, en la cruz, lo que Cristo tendría que experimentar no solo era que su cuerpo fuese lastimado, era que su alma fuese abandonada, que Cristo fuese abandonado por el Padre en la soledad, y que ese rostro que lo hizo feliz, ese rostro que le dio aliento y ánimo en su caminar, ya no lo encontró más. Pura oscuridad encontró aquel día. Así que, ¿qué había en la copa? Había sufrimientos físicos, había abandono, pero también había sufrimientos del alma. O sea, el juicio de Cristo no solo fue que el Padre se retiró, el Padre le quitó su rostro de bendición, pero también castigó el alma de Cristo, hermanos. ¿Qué significa esto, hermanos? Como he dicho, gracias a Dios nunca lo vamos a saber. Si tú no estás en Cristo, tú sí lo vas a saber pronto. Si tú no te arrepientes, tú sí vas a saber pronto qué significa que el alma reciba el juicio y castigo de Dios. Pero hermanos, aunque no la vamos a sufrir nunca, creo que el Señor nos ha permitido tener ciertas experiencias para tener, aunque sea una vaga y mínima y pequeña y diminuta idea de lo que es. ¿Alguna vez has experimentado tristeza profunda hasta el punto de depresión, donde pareciera que por dentro te está secando y marchitando, e incluso aunque lo que duele es el alma, sientes que tus huesos son los que se secan? Hermanos, eso solo es una diminuta, minúscula idea de lo que pudo haber sufrido Cristo en la cruz. Su alma, ¿no dice eso en el mismo texto? Su alma estaba aturdida. Su alma quería derramar lágrimas en su lecho e inundar su cama, porque su alma le dolía, hermanos, no físicamente, porque el alma no es una sustancia física, es una sustancia espiritual, pero no puede sufrir físicamente. Pero su alma era angustiada, era castigada, recibía la ira en ese momento. Eso había en la copa. Bueno, esto debe ayudarnos a entender algo, hermanos. Aunque las pruebas que pasamos podemos llamarlas copas que Dios pone en nuestra mano. ¿Estás pasando por una tribulación, una enfermedad, una angustia, un problema? A veces decimos, es que Dios me dio a beber de esta copa. Y el lenguaje no está del todo mal. Por ejemplo, en Mateo capítulo 22, hay unos hombres que le dicen a Jesús, podemos estar uno a tu diestra, uno a tu izquierda y uno a tu derecha en el día de tu reino. Y él dice, eso no está en mí darlo, pero del bautismo con el que soy bautizado y de la copa de la que yo bebo, beberéis. A ver, distingamos. Es cierto que como cristianos podemos pasar ciertos sufrimientos que podemos llamar copas que Dios nos da. Copas. Pero hermanos, la copa que Cristo bebió fue única. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros bebemos de las copas que Dios nos da, son medicina para el alma. Medicina para el alma. Son copas que tienen el propósito de santificarnos. No es ira, hermano. No es ira. No hay más ira para ti. No hay más castigo para ti. Cuando Dios pone pruebas, tribulaciones, es para seguir santificando nuestra alma, para seguir santificando nuestro corazón, para seguirlo purificando. Bueno, si el Padre le dio al Hijo una copa, y a nosotros también nos puede dar una copa, entendamos algo. Uno, hermanos, la copa está bajo el control de Dios. ¿No le dice eso Juan a la iglesia que está en Esmirna? Dios ha dado 10 días de tu persecución. No era 10 días literales. Lo que quiere decir es, 10 es un número completo. O sea, iglesia, tu persecución en esta tierra están contados los días. No va a excederse. Hermanos, sabe esto. Si estás en angustia, aliéntate con esto. No vas a padecer más porque el Padre tiene el control y dominio. A la luz de esto, más bien, válete de su gracia si estás en gran dolor. Porque así como el Padre le dio al Hijo una copa y con el ángel lo fortaleció para que la pudiera llevar, así también a nosotros, no solo nos da la copa, pero dispone de su gracia para que nosotros tomemos a fin de poderla llevar. Hermano, ¿estás llevando o bebiendo de una copa de Dios? Una tribulación que la ha dejado venir, una disciplina quizá por causa del pecado. Sabe que esta te hará bien, te va a purificar. No obstante, la copa de Cristo es diferente. Él bebió la ira, hermano. Él bebió la ira. Él bebió el juicio. Él bebió el castigo. Amigo, y no hay padecimiento en la tierra, no hay experiencia en la tierra que se pueda imitar. Lo que debes entender es que la muerte de Cristo no fue común. La muerte de Cristo fue única, fue sustitutiva. Él vino a morir por nosotros, Él se vino a entregar por nosotros. Él vino a tomar una copa que a nosotros nos correspondía. Así que a la luz de la copa, distingamos y veamos que Cristo bebió una copa única. Pero no es suficiente entender la copa para entender el gran plan de redención que Pedro estaba intentando obstruir inconscientemente. También tenemos que conocer al Padre. La copa, el Padre. Porque el texto dice, la copa que el Padre me ha dado. La copa no es algo ahí flotando. No debemos de pensar de las tribulaciones y castigos como la simple o mera fortuna, ¿sí? Como la mera y simple suerte. A veces nos toca estar arriba de la rueda de la fortuna, a veces nos toca estar abajo de la rueda de la fortuna, pero todo es fortuna. Era una diosa griega, Fortuna, que depende de su carácter, estabas arriba o abajo. De ahí viene esta idea del juego mecánico de la rueda de la fortuna. Los castigos no es una fuerza por ahí que anda, un karma, ¿sí? Un karma que anda ahí flotando. No, dice, la copa que el Padre me ha dado. Escuchen el Salmo 75. Porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo hasta el fondo, lo apuran y lo beberán todos los impíos de la tierra. Déjame usar este segundo punto para traer temor a tu corazón. Tú que no estás en Cristo y que te rehusas a estar en Cristo, déjame traer temor a la luz de esto a tu corazón. Tu problema no es la suerte, la fortuna o el karma. Ese lo podrías burlar de alguna forma, ¿sí? ¿Cómo no burlar una fuerza impersonal? Pero el que tiene la copa de ira contra el pecador
es el Dios omnisciente. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Tu problema, amigo, es que has pecado contra un santo Dios, y cuando has pecado, Él ha llenado la copa de ira y te la va a hacer beber hasta los sedimentos. Un Dios que no puede ser burlado, un Dios que no es como un juez que puede sobornar, un Dios que no es como un hombre que puede ser tomado por desprevisto y ser asaltado. No, este Dios es el Dios vivo que conoce cada uno de tus pensamientos pecaminosos desde el día que naciste, que conoce tus malas acciones, que conoce lo que haces en oculto, que conoce lo que has escondido. Ese Dios es con el que te vas a enfrentar al final de tus días. Y Él hará beber a los impíos todo el cáliz. Teme, abrirá tu boca y te lo hará beber todo. Continúa en tus pecados. Continúa con tu falta de arrepentimiento y continúa con tu incredulidad. No importa que por externamente seas moral, te hará beber toda su ira. ¿No es necio que te quedes en tus pecados? ¿No es necio que te quedes en tu maldad? Arrepiéntete y cree. Mira lo que te espera. ¿Qué es este mundo? ¿Qué es el pecado de este mundo a la luz de lo que te espera? El Dios omnipotente abrirá tu boca y te hará beber hasta lo último. Ahorita vamos a ver qué significa que te hará beber hasta lo último. Paciencia en eso. Hermanos, si el Padre es el que da la copa, y la copa de ira solo se da a los pecadores, ¿por qué Cristo la bebió? Abran sus Biblias brevemente en Ezequiel 23. Confirmemos que la copa de ira no se da sino a los pecadores. Dice el texto en Ezequiel 23, versículo 30. Estas cosas se harán contigo porque fornicaste en pos de las naciones, con las cuales te contaminaste en sus ídolos. En el camino de tu hermana anduviste. Yo pues pondré su cáliz en tu mano. Así ha dicho Jehová el Señor. Beberás el hondo y ancho cáliz de tu hermana, que es de gran capacidad. De ti se mofarán las naciones y te escarnecerán. Serás llena de embriaguez y de dolor por el cáliz de soledad y de desolación, por el cáliz de tu hermana Samaria. Dice, a ver, a Samaria le pasó algo porque se prostituyó con los dioses. A ti te va a pasar lo mismo, Israel, porque hiciste lo mismo. Vas a beber de su cáliz. ¿Viste que ya Asiria se la llevó? ¿Viste que ya Asiria vino y la destruyó? Bueno, pronto está el juicio sobre ti. Beberás de su mismo cáliz. No hay duda por qué Dios derrama su juicio sobre el pecador. No hay duda por qué el impío bebe el cáliz. Es justo, pecamos contra Dios. Es justo que Él derrame su ira sobre ti. Pero ¿por qué la derramó sobre el Hijo? Que santo y sin mancha fue, santo y sin pecado. Hermano, escucha esto para tu devoción. Porque nos amó. ¿Han escuchado la teología de cruzar las manos? Esto lo vimos en Génesis, en nuestras breves meditaciones de Génesis. Y hay una parte cuando Jacob va a bendecir a Manasés y a Efraín. José quiere que el mayor sea bendecido. Pero Jacob no parece ir en su mismo pensamiento. Así que aunque José pone al mayor
en la mano derecha de Jacob y al menor en su mano izquierda, Jacob hace lo que llamamos el cruzar de manos, la teología de cruzar las manos, en donde bendice al menor y en nuestro caso maldice al mayor. ¿Qué quiero decir? Así como hay una teología de cruzar las manos, este texto nos muestra la teología del intercambio de copas. ¿Por qué? ¿Por qué el Padre se la dio al Hijo? No fue suerte lo que pasó con Cristo. No fue que simplemente le hicieron una mala jugada. No, el Padre se la dio. ¿Por qué se la dio al Hijo? Para que tú y yo, hermano, no la tengamos que beber. Jesús le dice a Pedro, Pedro, detente, el Padre me ha dado la copa de ira que tú debes beber, y si no la bebo, tú no tienes perdón de pecados. Mete tu espada en la vaina que la he de beber, el Padre me la dio. Hermanos, ¿qué hacemos a la luz de esto? Bendice al Padre, hermano. Bendice a Dios el Padre, que nos amó tanto, que puso en la mano del Hijo la copa de la ira, para poder poner en tu mano la copa de bendición. Oh, hermanos, el Padre dio al Hijo la ira para poder darnos a nosotros la bendición. Amigo, ese es el Evangelio, ese es el gran plan de todas las edades. Que el Padre había preparado una copa llena de mistura, llena de la amargura de su ira, llena del juicio de sus manos. Él había preparado para darla al Hijo, a fin de que tú y yo, pecador, tengamos una forma en la cual seamos librados. Oh, hoy te dije que tienes que temer a Dios porque abrirá tu boca. Pero no, hoy te digo también, ¿no te mueve este amor? ¿No te mueve este amor en verdad? Amigo, ¿no te mueve contemplar el amor del Padre que al Hijo lo hizo beber de su ira para poder ofrecerte a ti la copa de bendición? Adoremos al Padre, hermanos, en nuestros corazones. Ofrezcámosle la alabanza que es debida. Digamos, rebosa mi alma palabra buena para mi Dios. Digamos como Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendito sea el Padre. Pero hermano, no solo lo adores con tu boca, adóralo con tu devoción. Por lo tanto, hermanos míos, a la luz de estas misericordias, os ruego que os presentéis como sacrificios vivos, santos, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, hermanos. No os entreguéis a las cosas de este mundo, al pecado en este mundo, sino, hermanos, poneros como sacrificio vivo a Cristo, al Padre. Miren lo que dice el Salmo: voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Voluntariamente, hermano. No solo bendice a Dios con tu boca, guarda su ley en tu corazón a la luz de tan grande salvación. No te llamo a que obedezcas la ley, hermano, a la luz para que ganes tu salvación. No se puede. Él bajó del cielo para beber la copa de ira. Pero sí te digo, guarda su ley a la luz de tan gran amor. Guarda sus mandamientos, no solo parte de ellos, no solo los que nos son más sencillos. Guardemos su ley. Guardemos sus 10 mandamientos. Guardemos tanto el 7º mandamiento como el 4º mandamiento.
Busquemos no mentir, guardar nuestra palabra de la mentira, guardemos nuestros ojos y corazón del adulterio, guardemos nuestro corazón de usar el sábado para cosas vanas. Hermanos, esta es la salvación que hemos recibido. ¿No es digno el Padre de absoluta rendición a la luz de tal obra de salvación? Es que, hermanos, ¿por qué escatimamos guardar sus 10 mandamientos, cortándole y mochándole aquí y mochándole acá? No pecando con las manos, pero ¿qué tal el corazón lleno del pecado, sin deseo de mortificarlo? Hermanos, mira la salvación que has recibido. El Padre le dio al Hijo la mistura de la ira para darte a ti la bendición. Es que la devoción no debería ser natural entonces, hermanos. Pero nos falta algo y en esto acabamos. El Padre, la copa, el Padre y el Hijo. Porque hay algo que debemos entender. Que el Hijo bebió la copa voluntariamente. La copa que el Padre me ha dado. Hermano, escucha esto. No la he de beber. Pedro, mete tu espada en la vaina. El Padre me dio algo para beber. Y Pedro, ¿he de desobedecer al Padre? Pedro, ¿no he de hacer lo que el Padre me ha mandado? Pedro, no pelees. La voy a beber. Algo semejante dijo anteriormente en Juan 12. Dice, ahora mi alma está muy turbada hasta la muerte. ¿Y qué diré? Padre, quítame de esta hora, líbrame de esta hora. Dice, no voy a decir eso, porque para esto justamente he llegado. Hermanos, el Padre merece gloria, porque dio a su amado Hijo la copa de la ira. El Hijo merece gloria, porque Él la bebió voluntariamente para tu salvación. Por lo tanto, iglesia, no hay ninguna condenación para ti. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Escucha estas palabras poéticas de Spurgeon. Allí estaba la copa. El infierno estaba en la copa. El Salvador la bebió. No un sorbo y después otro. No un trago y esperar para el otro, sino que la vació hasta que no dejó gota para su pueblo. El gran látigo de los 10 azotes de la ley se descargó sobre su espalda. Ya no hay ningún látigo con el cual azotar a aquellos por quienes Cristo murió. El gran bombardeo de la justicia de Dios se ha vaciado de municiones. Ya no hay nada para tirar en contra del Hijo de Dios. Iglesia, hoy recibe seguridad, incluso en medio de nuestro caminar y de nuestro tropezar y de nuestro caer, que no hay condenación, mi hermano. No hay. Porque el Hijo bebió la ira. Todavía hay disciplina de Dios, ¿sí? Porque Dios a quien ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Y no confundamos que la ira se ha acabado con que no hay disciplina. Dios todavía ejerce su disciplina. En ocasiones por su mano misericordiosa a través de la iglesia, y en ocasiones por su mano misericordiosa directamente. Pero la disciplina de Dios está. Pero ira no hay más para el pueblo de Dios. Hermano, Cristo vino y bebió toda la copa para que tú no tengas que beber nada. Amigo, esa es la oferta del evangelio de hoy. Cree en el Señor Jesucristo para que no tengas que beber el juicio de Dios que está por venir. Y viene pronto, y viene antes de lo que pienses. Y no solo viene por los homicidas, por los ladrones, viene también por los morales. ¿Qué quiero decir? Abran sus Biblias
Por tiempo no las abran, yo ya llegué ahí yo. Solo escuchen este texto. En el contexto está diciendo, el Señor viene pronto para dar retribución a los pecadores, para dar a los que los persiguieron, va a dar justo castigo, a ustedes les va a dar paz. Ahora escuchen esto. Y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes van a recibir la copa de la ira hasta los sedimentos? ¿Los homicidas? Sí. ¿Los fornicarios? Sí. ¿Los idólatras? Sí. ¿Los mentirosos? Sí. ¿Los hechiceros? Sí. ¿Los que moralmente asisten a la iglesia e intentan guardar una vida externamente bien, pero no obedecen al evangelio? También. También es para ti la ira. También es para ti el juicio. No importa lo moral que seas. Si tú dices ser cristiano, asegura que estés en la fe, porque terrible sorpresa será que tengas que beber la copa de la ira en el día final. Si tú vienes aquí cada semana y sigues sin obedecer el evangelio y sigues en tus pecados y todavía no estás dispuesto a abandonar la vida de pecado en este mundo para entregarte a Cristo, teme, porque también vendrá sobre ti, no importa lo moral que seas. Si no obedeces el evangelio, ¿y qué dice el evangelio? Arrepiéntete y cree. Si no te arrepientes y crees, Él vendrá a juzgarte a ti. Pero hermanos, para ti no hay más. Para ti el día del juicio debe ser una alegría, porque ese día seremos recibidos en gloria y ya no habrá ni una gota de castigo para su bendito pueblo. Ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor, de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Tú que tienes la marca en la mano y en la frente, no me refiero a una vacuna, un chip o algo, ¿sí? La marca en la mano de la bestia y en la frente es una forma simbólica de hablar de aquellos que no se rindieron a Cristo, sino que se dedicaron a servir al mundo. Mano, trabajo, mente, lo que hay en el corazón, lo que está en sus pensamientos. Aquellos que se dedicaron a servir al mundo beberán del cáliz de la ira de Dios. ¿Cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Es que la persona preciosa y gloriosa de Cristo lo hizo que bebiera unas horas del cáliz de su ira, pero tú, pecador, la beberás por la eternidad. En la Nueva Jerusalén, los santos verán un humo día y noche, constantemente. Un humo que pareciera viene de abajo. Será el humo de los que serán castigados. Quizá de humo del castigo que vendrá de ti, que no te arrepientes, que no crees el evangelio. Hermanos, pero para ti, para nosotros, hermanos, no hay más juicio. Hermanos, si debemos adorar al Padre con nuestras bocas porque dio al Hijo, ¿no deberíamos adorar al Hijo con nuestra boca porque se dio a sí mismo? ¿No deberíamos decir bendito, bendito el nombre de Jesús? Pero no solo con nuestras bocas. Hermanos, ¿no nos debería mover esto a tomar la cruz cada día y seguirle?
a seguir el llamamiento que Él nos da con devoción y dedicación? Hermanos, debería movernos. Que el amor de Cristo nos mueva a obedecer, a dar más, hermanos. A no solo guardar un cristianismo lo menos agresivo que se pueda. No, a dar más en nuestra vida. A entregarnos, no a cortarle a la cruz para que pese menos cuando la cargue. No, a tomarla completa, a hacer sacrificio, a vivir devotamente, a hacer, hermanos, a hacer obras que le glorifiquen. Obras que digamos, Señor, esto duele, esto no es fácil, esto toma más de mi tiempo, pero aquí te lo doy, te lo ofrezco en alabanza. Porque si tú diste tu vida por mí voluntariamente, yo la daré por tu Espíritu Santo voluntariamente. Hermanos, que Dios ayude a nuestra iglesia a que crezcamos en adoración con nuestras bocas y en adoración de nuestras vidas, con nuestras vidas, al que merece toda la gloria y la honra, el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Por qué Cristo estorbó a Pedro? Porque no le era legítimo defenderse con la espada. Y dos, porque el santo evangelio que nos salva tenía que realizarse